Hola, mi nombre es Candace, una niña de la época contemporánea. Soy una estudiante de la Escuela Nueva. Te voy a explicar cómo es la Escuela Nueva. Este movimiento surge hacia finales del siglo XIX y abarca una parte del siglo XX. Esta abarca el territorio europeo y americano. Este movimiento surge como crítica a la escuela tradicional de esta época. Se le ha definido como promotora de una educación en libertad y para la libertad, teniendo como características básicas individualidad más colectiva, preponderancia de la actividad, vitalidad y libertad. Propone una actitud pedagógica de respeto a las necesidades e intereses del niño, quien, conducido a una metodología eminentemente activa, deberá desarrollar un espíritu crítico y de cooperación. Cambió el sistema de enseñanza de las siguientes décadas, que solo no rompió los modelos entre los educadores de la época, sino que sentó las bases de muchas tendencias mercederas del siglo XX, desarrollando e intercambiando innovaciones entre pedagogos y cisenses. Sus partidarios querían reducir la realidad escolar, por ejemplo, dando prioridad a los aspectos físicos y emociones del individuo. También al aspecto social, en cuyo ámbito debe destacarse John Dewey, quien aspiraba a una educación de paz y de comprensión internacional. Además, tuvo aportes de grandes pedagogos que representaron el movimiento. Entre ellos tenemos a De Crowley, Edgar Clapper, Jean Piaget, William Kilpatrick, Roger Sonnetter, Celestine Freire, María Montessori y entre otros, quienes elaboraron teorías pedagógicas opositoras a la educación tradicional. Sus orígenes a las fechas anteriores de 1889. Esta fecha es considerada como una de su gestación con la creación de la famosa escuela inglesa de Boston, a la que siguieron la de los Dedales, de la misma nacionalidad, la francesa de Roches y los alemanes Hogares del Campo. De igual manera, se dio una seguidilla de fundación de escuelas que se promulgaron como nuevas, en las que se dieron similitudes y a la vez contradicciones entre ellas, en los aspectos conceptuales y de operatividad. De los principios básicos, entre otros, compartidos por estas escuelas en el marco de la Escuela Nueva se destacan dos: el paedocentrismo y la búsqueda de educación integral, términos de suma vigencia en la actualidad. Paedocentrismo se caracteriza porque el aprendizaje se acomoda a la evolución psicológica del alumno y sus expectativas y motivaciones, la cual se direccionaba hacia el niño como el centro del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Desde esta óptica, el profesor se convierte en el apoyo principal del estudiante en el anterior proceso, es decir, debiéndose enfocar el maestro en lograr una buena orientación y motivación en sus estudiantes hacia el logro cognitivo, en detrimento de la errónea instrumentalización de quien enseña con mérito transitorio de conocimiento. Es una idea de tipo rousseauiana, a la que fue ampliamente compartida en el movimiento. El ideario de la Liga Internacional de la Educación Nueva aparece claramente expuesto a sus 7 principios, que fueron el común denominador de cuantos se adscribieron a ella. El fin esencial de toda educación es preparar al niño para querer y para realizar en su vida la supremacía del espíritu. Aquella debe, pues, cualquiera sea el punto de vista en el que se coloca el educador, aspirar a conservar y aumentar en el niño la energía espiritual.
Debe respetar la individualidad del niño. Esta individualidad no puede desarrollarse más que por una disciplina que conduzca a la liberación de las potencias espirituales que hay en él. Los estudios y de una manera general de aprendizaje de la vida deben dar curso libre a los intereses innatos del niño, es decir, a los que despiertan espontáneamente en él y que encuentran su expresión en las actividades variadas de orden manual, intelectual, estético, social y otros. Cada edad tiene un carácter propio. Es necesario, pues, que la disciplina personal y la disciplina colectiva se organicen por los mismos niños con la colaboración de los maestros. Aquellas deben tender a reforzar el conocimiento de las responsabilidades individuales y sociales. La competencia o concurrencias egoístas deben desaparecer de la educación y ser sustituida por la cooperación, que enseña al niño a poner su individualidad al servicio de la colectividad. La coeducación reclama por la coeducación, que significa a la vez instrucción y coeducación en común. Excluye el trato idéntico impuesto a los dos sexos, pero implica una colaboración que permite a cada sexo ejercer libremente sobre el otro una influencia saludable. La educación nueva prepara en el niño no solo el futuro ciudadano, capaz de cumplir sus deberes hacia su prójimo, su nación y la humanidad en su conjunto, sino también al ser humano consciente de su dignidad de hombre. Esto es lo que está pasando en Norteamérica y en Europa, pero ¿qué estará pasando en otros lados del mundo, como en el Perú? Hola, yo soy Juanita, una niña que vivió durante la época de la República en el Perú. La independencia del Perú estuvo influenciada por la independencia de las 13 colonias, buscando la libertad y emanciparnos de la corona española. Es así que el general don José de San Martín ingresa el 9 de julio de 1821 con mucha cautela a Lima, para que el 28 de julio de este mismo año proclamara la independencia de nuestro país. El 3 de agosto se inicia el primer militarismo asumiendo el mando San Martín. El 10 de septiembre de 1823, Bolívar asume la autoridad, dándose dentro del tiempo de su dictadura dos batallas importantes. El 6 de agosto de 1824 se triunfó en la batalla de Junín, mientras que el 9 de diciembre se consolida la independencia con la batalla de Ayacucho. Y el 11 de este mismo mes se firma la capitulación, que dentro de los puntos establecidos se reconoce una deuda con España y se dan beneficios a los españoles como tener la doble nacionalidad y si quieren regresar a su país, el Perú asumía los gastos. Sin embargo, el inicio de esta nueva etapa de la República no cambió la situación de nuestra población. Ellos seguían sirviendo y pagando tributos. Los esclavos seguían sirviendo a los hacendados. Nuestra economía dependía de los impuestos pagados por los indios y los comerciantes. Asimismo, la minería fue la actividad económica más importante. Este primer militarismo tiene como fecha de culminación en 1844, donde la educación fue atrasada y clasista. Se hereda una educación medieval, donde la iglesia aún tenía mucha influencia, pero esta se terminó cuando se empezaron a tomar modelos europeos de pedagogía y es así que los civiles se convertían en maestros de las escuelas. En 1828 se da importancia a la educación. El Estado asume la responsabilidad de garantizar la instrucción primaria gratuita a todos los ciudadanos. Los niveles educativos de aquella época en el Perú estuvieron definidos por la educación primaria o elemental y la educación superior. La primaria se dio mediante las escuelas lancasterianas gratuitas, solo para las familias nobles. La educación superior se impartía en las universidades y colegios mayores. Funcionaban 5 universidades, entre ellas la Universidad San Marcos de Lima. Los antiguos colegios mayores son 3, donde se impartían filosofía, derecho y medicina, entre ellas la San Fernando, actual Facultad de Medicina de la San Marcos. Se dice
que fueron los planteles más importantes culturalmente del Perú. El nacimiento de la Escuela Normal Femenina se dio en 1863. La educación fue doméstica, moral y patriótica, así como también memorista. Las mujeres no tenían acceso a las universidades ni a los colegios mayores. Asimismo, estas docentes ganaban menos que los varones. En 1825, al haber muy pocas, las señoras de alta sociedad tuvieron que colaborar en la enseñanza primaria. La República Aristocrática se inicia en el año 1895. El Perú tenía un territorio lleno de recursos como el algodón, el azúcar, el petróleo, el cobre, la lana, caucho, entre otros. Se empiezan a establecer las primeras fábricas en el Perú y también se encontraban los indígenas, que eran el sector marginado y eran la mayoría de los peruanos. Y al darse paralelamente la Primera Guerra Mundial, el Perú exportaba su materia prima y a eso se le llamó el boom de la exportación. En ese tiempo llega la oligarquía agroexportadora, conocida como el Segundo Civilismo. Dentro de esta se da la época del auge, donde los oligarcas alcanzan gran poder en el Perú. Nicolás de Piérola fue el primer presidente de ese periodo que cobró el impuesto a la sal, con el objetivo de recuperar Tacna y Arica. En un segundo gobierno aparece López de Romaña, oligarca arequipeño, que funda la Escuela de Agricultura del Perú, que hoy en día podemos conocerla como la Universidad Agraria. En el tercer gobierno está Manuel Candamo, que a pesar de estar solo un año en el gobierno, porque muere, busca desarrollar y construir los ferrocarriles en el Perú para que la materia prima pueda llegar más rápido al puerto y venderlo al mercado mundial. Finalmente, en septiembre de 1908, José Pardo culmina su gobierno. Durante su mandato se organizaron los primeros sindicatos obreros en el Perú, así como también este presidente apoyó firme y eficazmente a la educación pública, la cultura y la defensa nacional. La educación primaria fue obligatoria y gratuita, y que en las haciendas, aldeas, minas y centros poblados de más de 200 habitantes tenía que haber una escuela mixta. Durante el gobierno de Pardo se construyeron alrededor de 1.200 escuelas, dentro de estas las escuelas nocturnas para obreros. Asimismo, se puso más interés en la carrera magisterial, fundándose así la Escuela Normal de Varones, quienes serían preparados para ser profesores de primaria, que hoy en día es la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, más conocida como la Cantuta, y también se fundó la Escuela de Arte y Oficios de Lima.